Acá, siguiendo con otros mecanismos importantes relacionados con patogenia de pancreatitis aguda. Sabemos que vamos a aprender que la fosfolipasa A2 libera el ácido araquidónico, o sea, no tanto libera ácido araquidónico, las células acinares dañadas. Siempre el ácido araquidónico se encuentra en las membranas celulares, normalmente. Si la célula se daña por algún lisis o por algún daño, libera su ácido araquidónico. Y fosfolipasa A2, que está dentro de ácidos pancreáticos activada por tripsina, va a actuar en el ácido araquidónico y va a mediar la cascada de inflamación. La cascada de inflamación que media va a producir resultado de la producción de prostaglandinas, leucotrienos y otros mediadores de la inflamación. Y eso lleva a necrosis por coagulación. Son mediadores de inflamación, llega ya, provoca inflamación y al final daña, daña la célula y provoca necrosis por coagulación. Cuando hay necrosis por coagulación, porque por componente de organismo que ha sufrido necrosis es proteína. Entonces, si mediadores de inflamación sigue yendo sin ser cortado por antiinflamatorio más o menos, puede llegar a provocar necrosis, por coagulación. Porque ya sabe que mediadores de inflamación, su motivo es para controlar la inflamación, y va peorando hasta llegar a necrosis, hasta llegar a daño. Otra cosa que vamos a hablar aquí que es la lipasa liberada también, porque la lipasa también tenemos como componente de jugo pancreático producido por los acinos pancreáticos, o sea, están dentro de acinos pancreáticos. Entonces, la lipasa liberado va a producir ¿qué? Va a haber, o sea, liberado por daño directo a los acinos, porque tienen acinos. Actúa sobre tejido adiposo circulante, porque siempre hay grasa peripancreática. Hemos hablado en la clase pasada. Entonces va a actuar en esas grasas circulantes, tejido adiposo circulante. Va a provocar necrosis adiposo peripancreática. Esto también se llama necrosis grasa. Eso se ve en pancreatitis aguda grave. Grave, Y acá, su concentración aumentada a veces se asocia con necrosis adiposa fuera de abdomen. Si es que hay más daño, daño acinares y daño a los capilares acinares. Se libera y puede absorberse en la circulación, o a veces hay fístula de conducto de Brisson con peritoneo. Con esto también llega lipasa al líquido peritoneal, que sabemos que ese líquido peritoneal tiene sus vías de drenaje que meten en la circulación a través de conducto torácico. Entonces, si hay absorción de lipasa, puede llegar y provocar esa necrosis grasa también fuera del abdomen, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Acá. La tripsina y quimiotripsina, activado por la tripsina, activa la liberación de cininas. ¿Cuáles son las cininas? Las cininas son quimioxina CC y quimioxina CXC. CC es la quimioxina, son receptores de la quimioxina alfa. Y ese es el receptor de la quimioxina beta. Entonces, la función de quimioxina es traer los mediadores de inflamación, las células de mediadores de inflamación, las células de nuestro sistema inmune al lugar de conflicto. Entonces, el monócito que llega al lugar de conflicto, después de su muerte, libera las cininas también. Y ellos liberan algunas cininas de esta aquí, pero
quimiotripsina y tripsina, después de provocar lesiones en los acinos, puede liberar esas cininas. Y según cinina, que es factor de necrosis tumoral, otros son factor activador de plaquetas, interleucina 1, 6 y 8. ¿Okay? Y los dos también median la liberación de complementos, especialmente 5A, que son componentes de inmunidad innata, o sea, primera inmunidad que actúa antes de linfocitos y macrófagos viene al lugar de inflamación. Entonces puede hacer que haya liberación de complementos. Y también puede hacer que haya liberación de plasmina también. Entonces, y factores de coagulaciones. También puede hacer que haya liberación de factores de coagulación. Esos componentes todo lleva a trombosis, ¿okay? Porque hay liberación de factor de coagulación. Puede provocar hemorragia pancreáticas, ¿okay? Porque ellos producen vasodilatadores, hasta puede provocar lisis, entonces las parénquimas. Puede llevar a inflamación y edema, o sea, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también puede inducir. ¿Okay? Acá, la tripsina por sí sola activa el sistema de calcreína-cinina. Ese sistema de calcreína-cinina, vemos esa sustancia, calcreína en la sangre, circula en la sangre. Algunos tejidos lo producen, tipo tejido renal, lo produce. Entonces, cuando tripsina circula en la sangre, porque ahorita por destrucción capilar, ha absorbido por cápulas destruidas o sangrantes y hacen a circular en la sangre. Si llega en la sangre encuentra, porque en la verdad la tripsina no tendría que estar en la sangre, porque es una enzima, no es una hormona. Entonces es una enzima que comparte o que forma parte del jugo pancreático, que los enzimas se secretan en la superficie, puede ser superficie interna o superficie externa. Entonces superficie interna de duodeno tiene que excretar junto con jugo pancreático para que haya digestión o metabolismo, digestión de proteínas. Pero cuando hay daño a nivel de parénquima pancreática, se libera tripsina, se activa tripsina y por los vasos sanguíneos dañados se puede reabsorber hacia la circulación. Y si llega a la circulación encuentra calicreína, ¿okay? Calicreína cininas, que por ser una de esas cininas, él lo activa. Y cuando lo activa, ese componente aquí va a liberar cininas. O sea, no es unido con cininas aquí. O sea, cuando tripsina encuentra calcreína en la sangre, provoca liberación de cininas. ¿Y cuáles son las cininas que va a liberar? Bradicininas y calidina. ¿Okay? Así funciona. Tripsina encontrando calcreína en la sangre o a nivel de nuestro tejido, a nivel de algún órgano, tipo renal, va a actuar en calcreína, liberando cininas. ¿Y cuáles son las cininas que va a liberar? Bradicinina y calidina. Y ellos producen vasodilatación sistémicas. Hay más permeabilización vascular aumentada. Con esto aquí va a haber edema, más inflamación. Esos son mediadores más potentes de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pancreática, o sea, de causa pancreática. Okay. Acá, otra cosa muy importante sobre la fosfolipasa A2 activado que está circulando en la sangre, también porque se puede absorber la sangre por los capilares dañados y circula en la sangre, es que provoca interferencias con la función normal de surfactante pulmonar, llega a nivel de pulmón, hace con que los alvéolos colapsan, porque los surfactantes es importante para que los alvéolos no colapsan. Entonces, ese fosfolipasa A2 llega allá y destruye el surfactante, haciendo que haya insuficiencia respiratoria, ¿okay? Contribuyendo a la aparición de síndrome de dificultad respiratoria del adulto en algunos pacientes con pancreatitis aguda, porque ese síndrome de dificultad respiratoria
se ve en los niños que han nacido antes de tiempo, cuando no hay maduración pulmonar, pero el adulto lo puede tener. Y una de las causas de ese síndrome en el adulto es pancreatitis aguda. ¿Ok? Ya saben el mecanismo y patogenia. Otra cosa muy importante, yo estoy mencionando esos componentes aquí detalladamente porque páncreas es importante para nuestra digestión. Y el páncreas, la gente se enferma mucho de páncreas. Y nosotros tenemos que saber toda patología, paso por paso, sobre páncreas, para que podamos diagnosticar y brindar tratamiento efectivo a nuestros pacientes, porque es nuestra labor. Entonces, la producción de citocinas durante pancreatitis clínica empieza poco después del inicio del dolor. Entonces, un poco del inicio del dolor ya sabemos que hay cininas y ellos hacen macanas, ¿ok? Ellos pueden hacer síndrome, son génesis de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ellos alcanzan su máximo producción a las 36 a 38 horas más tarde. Es importante saber. Okay. Acá, el grado de la inflamación inducido por factor de necrosis tumoral, que es otro cininas que se puede producir, se relaciona con la gravedad de pancreatitis, porque factor de necrosis tumoral se le llama, si viene al lugar de conflicto, si viene al lugar de inflamación, destruye, porque su función es o sea, destruye. ¿Okay? Normalmente destruye células tumorales, por eso que se llama factor de necrosis tumoral. Pero si lo activa a cualquier lugar, aunque no hay tumor, si hay tumor, no hay tumor, va a destruir lo que encuentra, porque tiene enzima proteolítica. Entonces, la gravedad está relacionada con ellos. Si ellos vienen, entonces pancreatitis va a ser grave porque va a destruir más vacinas pancreáticas y estructuras anatómicas de páncreas. Acá, las citocinas entran con rapidez en la circulación sistémica, ¿okay? Desde la cavidad peritoneal por medio de conducto torácico, ¿okay? Es explicado. De conducto torácico llega allá. En la circulación sistémica producen CIS, producen síndrome de disfunción multiorgánica. Esas son consecuencias de CIS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y eso lleva a ese es componente, esas consecuencias cuando la pancreatitis aguda ya llega en su etapa grave. ¿Okay? Acá, insuficiencia respiratoria más choque más insuficiencia multisistémica como complicación sistémica de la pancreatitis aguda. O sea, pancreatitis aguda puede llevar a insuficiencia respiratoria, lo que ya sabemos, surfactante, fosfolipasa A2, puede llegar a choque por las cininas, vasodilatadores, puede llegar a insuficiencia multiorgánicas, multisistémica, por las cininas y los mediadores de inflamación también, que llega a los otros órganos. ¿Okay? Ellos son complicaciones sistémicas de pancreatitis aguda. ¿Okay? Hablando de esas complicaciones sistémicas, vamos a saber que aumento importante de la secreción de cininas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6, 8, secretados por miocitos, ¿okay? Monocitos, que he dicho que a veces monocito viene cuando deja de actuar, cuando muere, libera más cininas, que llega. Y las cininas, esas cininas liberadas por monocitos, tiene más complicación sistémica o está más relacionado con complicaciones sistémicas. Por eso es que tiene sus cininas, tiene trofismo para órganos sistémicos. Por eso es que va allá y desencadena el proceso inflamatorio. Regulación ascendente del número de receptores para estas citocinas sobre las células blanco. ¿Okay? Dicen que
esas citocinas se producen y también sus receptores a nivel de células son todo regulado ascendentemente, o sea, se vuelve más sensible a esas citocinas de monocitos, sus receptores, porque para que esas citocinas desencadenen insuficiencia respiratoria, choque en esos órganos, los demás órganos de nuestro cuerpo, sus receptores de esas citocinas tienen que estar activos. Y en la pancreatitis aguda, ellos son más activos, más sensibles a citocinas, estas citocinas liberadas por monocitos. Entonces, por eso que hay regulación ascendente, o sea, son más sensibles por esas citocinas. Por eso que llegan a desencadenar esos procesos más rápido. La sustancia P es otro componente que se encuentra en los ácidos pancreáticos lisados, o sea, lisado, que ha sufrido lisis, ¿ok? ¿Qué es? Es un neuropéptido liberado a partir de terminaciones nerviosas aferentes sensoriales, ¿ok? Se puede liberar. Su receptor neurocinina 1 tiene a nivel de ácidos pancreáticos y neumocitos, ¿okay? Neumocitos con células pulmonares. Entonces tiene su receptor allá. Entonces cuando liberan, actúa en sus receptores en este lugar. Y ellos provocan o sea, tienen sus receptores en el ácido, neumocitos y vasos sanguíneos. Ok, o sea, lo que yo estoy queriendo hablar aquí no es que sustancia P se libera en ácidos pancreáticos, no. Pero tiene sus receptores en los ácidos. Y por estrés metabólica, ¿ok? Por estrés metabólica sensibiliza nuestras vías nerviosas. ¿Okay? En vías nerviosas, por ejemplo, este es componente que causa liberación o efecto colinérgico. Puede estimular la liberación también de sustancia P, ¿okay? Porque es un neuropéptido liberado a partir de terminaciones nerviosas aferentes sensoriales, ¿okay? O inervación o vías nerviosas o fibras nerviosas a nivel de páncreas que también son lesionados durante pancreatitis, durante esta autodigestión, hace liberar sustancia P o el estrés metabólico de los ácidos pancreáticos puede hacer estimular la liberación, porque si percibe esos estreses en el cerebro, en nuestro cuerpo, entonces ya se percibe a través de las neuronas, ¿okay? Entonces esas neuronas que lo perciben, esos estreses, libera sustancia P. Y la sustancia P, cuando libera, causa más daño a los ácidos, ¿okay? Porque tiene sus receptores a nivel de ácidos, a nivel de pulmón y a nivel de vaso sanguíneo. Ese receptor se llama neurocinina 1. Entonces, cuando actúa en sus receptores celulares, que son ácidos y neumocitos, provoca acción proinflamatoria, o sea, media la inflamación, ¿okay? Y cuando actúa a nivel de su receptor vascular, permeabiliza el endotelio vascular y puede también ser la origen de sangrado, ¿okay? La origen de sangrado es lo que ocurre aquí. Ellos también medían lesiones, o medía la lesión tanto pancreática como pulmonar. Medía la lesión tanto pancreática como pulmonar porque tiene sus receptores a nivel de ácidos y neumocitos. Y ellos aumentan en pancreatitis aguda más sus receptores con expresión ascendente, ¿okay? O sea, en pancreatitis aguda, que hay sensibilización de su liberación, cuando viene, ellos, o sea, este cuadro de pancreatitis hace con que su receptor de sustancia P, que se llama neurocinina 1, vuelve más sensible, ¿okay? A sustancia P. Con eso aquí media más inflamación.
¿ok? Sustancia P. Sustancia P. Activando su receptor, ¿ok? Donde tiene vasos sanguíneos, acinos, neumocitos, más factor activador de plaquetas, más quimioxinas, especialmente cuando actúa en su receptor CCR1. Ese es su receptor delta. Que hemos hablado de su receptor alfa, beta, que es su receptor delta. Entonces, cuando actúan esos receptores, todo, desempeñan importantes funciones proinflamatorias en la determinación de gravedad de pancreatitis aguda. ¿Ok? Entonces, ellos medían la función, o sea, medían la función proinflamatorios. ¿Ok? Y este receptor existe en el páncreas, en las acciones pancreáticas. Okay. El factor activador de plaquetas medía la aparición de lesión pulmonar más lesión pancreática. Okay. Con esto ellos medían la lesión pulmonar y lesión pancreática. Este factor también con esos mecanismos. Quimioxina actuando en su receptor CCR1 o receptor delta determina gravedad de lesión pulmonar y no lesión pancreática. O sea, si hay acinos, ¿ok? Hay acinos pancreáticas y también hay neumocitos, pero actúa más, es más sensible en neumocitos. Por eso que cuando aparece mucho, eso quiere decir que hay más lesión pulmonar. Complicación de esa pancreatitis aguda. Okay. Ok, otra cosa que vamos a saber aquí, que el factor de complemento que hemos mencionado antes, que es 5A, C5A, ok, y o interleucina 10, ok, okay. Los dos, o sea, esos dos componentes estimula antiinflamatorio durante la aparición de pancreatitis. Okay. Son citocinas, son mediadores de inflamación que aparecen menos, okay, durante pancreatitis aguda, porque ellos promueven la recuperación de patología, okay, porque son citocinas antiinflamatorios. Okay. Los otros citocinas son citocinas mediadores de inflamación, pero esos dos son citocinas antiinflamatorios. Por eso que hay que tomarles en cuenta para prevenir lesión grave de tanto páncreas como pulmón durante el tratamiento. Entonces hay que dar un suplemento, un componente que tienen ellos, o alguna forma de hacer con que se secreta más en el organismo para ayudar en controlar esta patología. Entonces son citocinas buenos que cuando se libera, también se puede liberarse durante ese proceso, porque citocinas se sensibiliza. O sea, si hay algún factor que sensibiliza la liberación de citocinas, todo libera, okay, todo se puede liberar. Acá vamos a hablar de manifestaciones clínicas.